Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés, el profe de los tatuajes. Y esto es educación y entretenimiento para tiempos de crisis. Y hoy tenemos una clase muy importante y necesaria. ¿Conocen esa famosa frase que dice, el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres? Uy, sí, profe, yo la he visto en memes. ¿Y de quién es? Uy, eso es de Platón. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por entender conceptos básicos en relación a la política. Pues porque es necesario aprender a situarnos dentro del espectro político. Así que para esta sección invité a un politólogo y docente universitario a que nos ayude a establecer diferencias entre izquierda y derecha. Pero antes, un poco de contexto. Esa diferencia entre derecha e izquierda tiene su origen en la Asamblea Nacional Constituyente, proclamada en los inicios de la Revolución Francesa, en 1789. En una de sus sesiones, quienes estaban a favor de que el rey pudiera decidir sobre las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, se sentaron a la derecha del presidente. Y quienes estaban a favor de la revolución, o sea, de que la autoridad real estuviera supeditada a la soberanía popular, se sentaron a la izquierda. Y esa misma disposición se repitió 2 años después, en la Asamblea Legislativa Francesa. Entonces, a la derecha se sentaban quienes tenían posturas más conservadoras, en este caso quienes apoyaban al régimen monárquico, y a la izquierda se sentaban quienes estaban a favor de los ideales ilustrados de la revolución, o sea, libertad, igualdad y fraternidad. Este modelo se esparció durante el siglo XIX a otros países europeos y se desarrolló dependiendo de ciertos contextos y eventos, por supuesto. Y en nuestra realidad nacional parece ser una pelea de nunca acabar. Así que para ayudarnos con este asunto, les presento a nuestro invitado. Estamos metidos en una discusión entre izquierda y derecha. ¿Pero realmente usted es de izquierda o usted es de derecha? ¿Quiere saber qué es eso y qué representa y qué papel usted está jugando en eso? Acompáñeme. Lo primero que hay que definir es el espectro político. El espectro político está definido por la teoría política, pero eso no, digamos, no es algo que a usted le importe generalmente. A usted lo que le importa es la definición de izquierda y derecha que generalmente vemos en la televisión y los periodistas que utilizan constantemente y ahora últimamente en las redes sociales. Pero se supone que hay un espectro político donde las personas se pueden ubicar hacia la izquierda y a la derecha, con sus respectivos extremos y una posición en el centro. Los que son de izquierda generalmente son unas personas que defienden una agenda más social de las cosas, que buscan una hiperrepresentación del Estado y son unas personas que creen que el Estado está ahí para nivelar, para poner en una balanza, para equilibrar la balanza, en este caso la balanza social y equilibrar las desigualdades que se están presentando y que la sociedad no puede por sí sola cumplir o equilibrar. Luego aparece al otro lado la derecha y la derecha lo que argumenta es que nadie puede distribuir mejor el dinero que ellos mismos, que la intervención del Estado debe ser mínima porque lo que genera realmente empleo y progreso pues es el capitalismo y que los que deben trabajar en este sentido pues deben ser la industria y la empresa privada y por lo tanto el Estado pasa a ser más como un agente acompañante pero no un agente más bien regulador pero no como un agente definitivo. También pues es un discurso donde la seguridad, donde la defensa toma unas características muchísimo más importantes que para las otras personas. Y a partir de ahí construyen sus relatos y sus definiciones sobre el mundo. Hasta ahí la cosa está bien, pero todo tiende a complicarse, porque realmente usted es una persona que cumple con todas esas características o cumple con las otras. Generalmente las personas que cumplen con todos esos conceptos se denominan las personas de izquierda o de extrema izquierda y las personas que cumplen todas estas características, o sea que piensan exactamente de esa manera,
son las de la extrema derecha. Esos generalmente son los más ruidosos, pero estoy casi seguro que no siempre son la mayoría. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ellos gritan mucho, hacen mucho ruido, y en las redes sociales eso se ve más, hacen parecer que esas son las opiniones, que todos pensamos así, cuando en realidad el mundo no es blanco y negro. ¿Y por qué digo que el mundo no es blanco y negro? Porque es que las personas no pensamos de esa manera. Le voy a poner un ejemplo. A usted le puede gustar el medio ambiente, pero a usted también le puede gustar el ganado. ¿Sí? Si a usted le gusta el ganado, pero además de eso también valora y respeta el medio ambiente, pues es una persona que puede vivir tranquilamente con eso. O es una persona que cree que el calentamiento global es un problema serio, pero que le gusta la carne. Eso para usted como persona no le significa ningún problema. Para otras personas eso sí puede ser un problema. Y ahí es cuando le dicen, no, pero ¿cómo vas a hacer? Que yo no sé qué. Ahí se arma una discusión. Pero para usted no significa ningún problema y usted es una persona que vive tranquila pensando de esa manera. O sea, no se ubica en ese marco perfecto de la izquierda ni en ese marco perfecto de la derecha. Y es que la cosa se complica más, porque todo depende de la forma en que usted ha sido criado en su casa. Es decir, la forma en la que usted ha crecido le permite ser esa persona que usted soy. Ya puede ser porque usted es, gracias al ejemplo o a los mensajes o a la educación de sus padres, usted es algo así, o dos, porque precisamente por esa educación o por esa contraposición o esa imposición, usted decide ser una cosa totalmente distinta. Y entonces, a partir de ahí, usted tiene dos modelos donde usted puede crecer y en esos dos modelos donde usted crece es lo que se define su comportamiento en la vida, su visión de las cosas y sobre todo las decisiones políticas que usted toma. Entonces, tenemos dos formas de ver el mundo. Y esas vienen delimitadas desde el hogar en el que nos criamos, desde el hogar en donde crecimos. La primera es una idea de un padre estricto, que es esa persona, padre o madre estricta, que es la que llega y le dice a uno, el que madruga a Dios le ayuda, la persona que logra el éxito es quien se esfuerza más, si ven a una persona en la calle dicen, esa persona no se esforzó lo suficiente, y eso termina convirtiéndose en una doctrina económica en la cual se habla sobre el crecimiento del sector privado y cómo ese es el que toma mejores las decisiones y cómo el éxito está delimitado por el esfuerzo de las personas. Por el otro lado tenemos una visión más progresista de ese padre colaborador que llega y le dice al hijo, tú quieres ser quien quieras ser, tú eres una persona que puede, que debe tener en cuenta a las otras personas y que además de eso, si ve a otra persona sufriendo, debe tener empatía hacia ella porque de pronto las condiciones sociales no le han permitido tener las mismas oportunidades que tú has tenido. No es que una visión esté mejor que la otra, simplemente estamos hablando de dos visiones del mundo que cada una conforman la forma en la que vivimos. Hasta ahí todo estaría claro, pero no, porque el mundo nosotros no lo vemos así. Entonces, hay personas que crecen bajo un modelo y deciden convertirse en una persona totalmente distinta, o que crecen en ese otro modelo más progresista y también deciden volverse de otra manera. Pero las personas no son blancas y negras, la gente no ve en su mayoría, no ve el mundo como nos lo tratan de hacer ver los políticos. Las personas son muchas veces grises y en ese aspecto hay muchas personas que tienen características de esa familia estricta, pero también tienen esa característica de esa familia comprensiva. Entonces, esas dos visiones son las que le arman a uno el pensamiento y la construcción política de lo que uno es. Entonces, cuando nos dicen que nosotros somos blancos y negros, pues no necesariamente es así. Las definiciones políticas precisamente, y ahí es donde viene la pelea generalmente por esos votantes del centro, porque son las personas que no se identifican con esos extremos y son la gran mayoría de las personas. Entonces, es falso
que el mundo sea de una manera o sea de otra, y que además nosotros veamos el mundo de una manera u otra. Yo hay puntos en los que puedo estar de acuerdo contigo y hay puntos en los que no puedo estar de acuerdo contigo, pero eso no significa ni que sea igual a ti o tú seas igual a mí. Con eso quiero decirles a ustedes que si en algún momento ustedes ven que los quieren encajonar en esas trampas o en esas falacias de la democracia, pues sepan que hay más caminos y que la gran mayoría son las personas que piensan como usted, no como piensan ellos. Ahora hay otra trampa, ¿no? Y entonces los que no se ubican en eso los llaman tibios, como queriendo decir que la persona tiene que tener o tiene que ser o frío o caliente. Y entonces lo asocian a uno con un candidato en específico. Yo en ese caso les diría, primero, una cosa es el candidato, otra soy yo, y no necesariamente yo tengo que vivir en esas dos atmósferas para poder ver el mundo como ellos lo quieren ver. El mundo no es así, nunca ha sido así y jamás será así. Y a pesar de eso, los juegos políticos siempre buscan encajonarnos en esa situación. La invitación es precisamente a que usted no se deje encajonar. Pues muy bien, me encanta esa invitación a no dejarnos encajonar. Venga, teacher, ¿cómo así? Pero es que hay algo que no entiendo. Pues teacher, es que ¿cómo es eso de que entonces uno no es ni de izquierda ni de derecha, pero tampoco tibio? Bien, aclaremos cosas. En primer lugar, hay que entender que el espectro político es mucho más amplio que esa diferencia entre izquierda y derecha. Allí podemos encontrar cruces entre cuestiones morales y económicas, y allí hay una variedad importante de posiciones entre lo que entendemos que está bien y que está mal, y cómo gestionar nuestros recursos. Y eso es lo que hay que tener claro. O sea, nuestra forma de ver el mundo en sociedad. Exacto. Y ese es un trabajo que nadie puede hacer por uno. En segundo lugar, la invitación a no dejarse encajonar significa que no tiene sentido afiliarse así nomás a un partido o candidato. Pues porque esas afiliaciones muchas veces se hacen desde la emocionalidad y no necesariamente desde un cuestionamiento profundo de lo que eso representa en el espectro político. A manera de ejemplo, ¿usted por qué votó por ese candidato? Hay teachers, pues porque es el que más me gusta. O sea que usted no tiene ni idea. No, teacher. Y en tercer lugar, ese no dejarse encajonar significa tomar distancia de una manera dualista de ver el mundo. Porque cuando el espectro se abre, uno puede ubicarse mejor y por lo tanto tomar mejores decisiones. Y eso no significa no saber dónde poner el voto. Significa que uno pone su voto de una manera más consciente, con conocimiento de las complejidades de ese mismo espectro político. Agradezco a Dani su participación en este episodio y extiendo la invitación a que no se pierdan este espacio para pensar la política. Si te gustó el contenido que acabas de ver, por favor deja un like y suscríbete a mi canal. Y recuerda también seguirme en mis otras redes. Me encuentran en Facebook, Instagram y Twitter. Este fue otro episodio de Andrés, el profe de los tatuajes.